enfrentando el dolor de la pérdida, se llama este tema, también del dolor de la pérdida al amor por la vida, ¿verdad? Este último tiempo he estado interiorizándome en muchos aspectos acerca del duelo. Como se mencionó anteriormente, soy orientadora familiar y mi especialidad está enfocada en acompañar a las personas que están pasando un proceso complicado de duelo. Así que con mucho gusto y alegría les comparto esto que he preparado. No voy a compartir pantalla porque descubrí que a veces eso distrae. Entonces, eh, y a veces no nos va, no nos resulta, qué sé yo, así que mejor así, como un poquito a la antigua, hablando nomás. ¿Cierto? Si ustedes quieren anotar o alguna pregunta que quieran hacer al final, va a ser bienvenida. Entonces, quiero comenzar diciendo que este tiempo ha estado marcado por las pérdidas, ya sea en el interior de nuestra familia o quizás en tu entorno cercano, tú has tenido pérdidas. Y estamos viviendo días que son complejos, ¿verdad? Y el tema del dolor, el tema del duelo, hoy día ha tomado muchas plataformas. En la televisión se habla de la pérdida, del duelo, en las redes sociales también encontramos mucho de aquello. Y es un tema que hasta hace un tiempo quizás no se hablaba, ¿verdad? Pero hoy día nos estamos atreviendo, por el contexto en el que vivimos, a hablar de la muerte, a hablar de las pérdidas, ¿cierto? Y la muerte, las pérdidas, traspasan la cultura, las religiones, las edades, los estratos sociales, en fin, nos afecta de manera transversal, ¿verdad? Entonces, y el dolor y la aflicción pasan a ser parte de nuestra vida. Todos sufrimos en algún minuto una pérdida, ya sea mediante la muerte, las relaciones rotas, la ruina financiera, los sueños no alcanzados, quizás un incendio que acabó con mi casa, un cambio de casa, eh, eh, una, una crisis en el matrimonio, como dije anteriormente también, hoy día la pandemia, cómo nos ha aislado, ¿verdad? Y nos ha dejado sin los afectos que a veces nosotros de hecho recibimos cuando estamos atravesando un proceso de duelo o estamos también frente a un funeral. Entonces, los cambios en nuestras circunstancias traen como resultado la pérdida de algo o alguien que nos es querido. Entonces, antes de abordar todo lo general de nuestro tema, podemos comenzar preguntando también cómo vivo el dolor de mi pérdida. La pérdida es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía por una circunstancia determinada, ¿verdad? O una relación, ¿verdad? Un familiar que partió o, como mencioné anteriormente, algunos otros tipos de pérdida que conllevan un duelo. Entonces, ante una pérdida se vive un proceso de duelo. ¿Y qué es el duelo? El duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida, la respuesta emocional que yo tengo frente a lo sucedido, ¿verdad? Y el pesar es el estado de haber experimentado una pérdida. Entonces, siendo el duelo una respuesta emocional a la pérdida, se caracteriza por tener etapas que es necesario que nosotros atravesemos cuando perdemos a un ser querido. Y estas etapas son básicamente 5: negación, ira, culpa, tristeza y la aceptación finalmente. Y que tienen lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. Y estas etapas o estadios que algunos teóricos le llaman, también está relacionada con los procesos personales, porque cada uno de nosotros vive el duelo de una manera distinta. Aún en un ciclo, en un núcleo familiar, los ciclos son distintos, los procesos son distintos. Entonces, en un sistema familiar, en una familia, quizás si murió el papá, por ejemplo,
la esposa lo vive de una manera, los hijos lo viven de una manera, por lo tanto es único, es personal, es intransferible el dolor, ¿verdad? Y es no es lineal. Yo puedo avanzar en mi proceso de duelo, pero también puedo retroceder. Lo importante es volver a avanzar y no quedarme desde donde yo retrocedí, ¿verdad? Hay un desafío en el proceso del duelo que es aprender a vivir con la ausencia de lo perdido. Y mientras yo estoy hablando esto, piense en su propia situación, piense en los que le rodean, en las personas que quizás hoy día necesitan una ayuda especial, necesitan una herramienta, necesitan una palabra, necesitan acompañamiento. Vaya pensando en eso y cómo lo que hoy día estamos conversando, usted lo puede aplicar en su entorno cercano, o la iglesia, en fin. Como dije anteriormente, el duelo es un proceso único y personal que a todos nos toca vivir en un momento de nuestra vida. Entonces, también quisiera añadir, dentro de todos estos duelos que son, quizá podríamos catalogarlos de muchas formas o de varias maneras. Quiero agregar también lo que es el duelo migratorio, la jubilación. El duelo migratorio hoy día creo que cobra importancia en nuestro país cuando hemos recibido a tantas personas de otros países que han dejado su país por un sueño, por alcanzar un sueño, realización personal, mejores condiciones, en fin, pero eso también significa dejar, ¿verdad? Y eso conlleva un duelo. La jubilación también conlleva un duelo. Entonces, todo esto que yo he mencionado y más desencadena un proceso de duelo, siendo el componente principal la tristeza. Entonces, al hablar de duelo, queridos hermanos, queridas hermanas, hablamos de dos palabras que son importantes. Dolos, por un lado, que significa dolor, dolos, el dolor físico, el dolor emocional, y de duelum, que también está relacionado con la lucha, con la lucha. Y no solo sentimos lo que nos pasa a nivel emocional y a nivel físico, ¿cierto? Sino lo que hacemos con lo que nosotros sentimos, lo que hacemos, qué hacemos con aquello que nos pasa, ¿verdad? Y eso se transforma en muchas ocasiones en una lucha interna. Cuando llega el duelo, nos toca vivir un proceso del duelo, perdemos un ser querido, perdemos un objeto amado, perdemos un sueño, perdemos también quizás una parte de nuestro cuerpo, ya no nos podemos mover de la misma manera, el duelo deja un vacío, genera un impacto en la historia de la persona, del doliente, ¿verdad? Alguien entonces, al fallecer una persona, de mi tejido narrativo, o sea, de mi historia, ya la historia yo la empiezo a contar de una forma distinta sin esa persona presente en mi vida. Entonces, aquí también podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué sentido tiene el dolor emocional? Y es algo a lo que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué pasa cuando yo no escucho el mensaje? ¿Qué pasa cuando yo no escucho cuando, por ejemplo, mi cuerpo está somatizando? ¿Qué pasa cuando yo no escucho cuando quizás me encuentro muy lábil, cuando o estoy siempre triste, en fin? ¿Qué pasa? Entonces es importante que nosotros escuchemos, que prestemos atención a lo que nos sucede. Si yo no escucho aquello, el dolor seguirá. Y a veces es difícil, yo he pasado por ahí también, es difícil prestar atención a esto porque en muchas ocasiones negamos lo que nos está sucediendo, porque algo importante de mi vida y de mi historia ha sido alterado y es necesario que yo también le encuentre sentido. Entonces, el duelo no es una patología, es un proceso. Y en muchas ocasiones requiere una atención clínica, requiere una atención de un especialista por dos razones que son bien importantes. La primera es para atender las interferencias que el duelo, que impiden que el duelo se realice de una manera fluida. Esa es una de las razones, que se haga y se lleve de una manera fluida. La segunda razón
por la que requiere una atención especializada es para entregar a la persona, al doliente o los dolientes, estrategias o herramientas para salir adelante. Entonces, el duelo es un proceso natural. Cuando perdemos a un ser querido, esto nos afecta de manera biopsicosocial, afecta nuestro cuerpo, lo biológico, afecta lo psicológico, afecta nuestra relación con los demás, afecta lo conductual, afecta nuestros pensamientos, tiene una alteración en nuestra vida, ¿verdad? La vida en un minuto se paraliza quizás cuando sucede la pérdida, ya sea de cualquier naturaleza, por lo tanto hay que prestar atención a todo lo que esto desencadena. Entonces, también podemos preguntarnos en este momento, ¿cómo vivo el dolor de mi pérdida? Y el duelo entonces significa un tiempo de latencia, un tiempo de espera que permite que yo me reconstruya y siga viviendo. Es un proceso de adaptación a la vida después de la pérdida. Entonces, y este proceso también se ve influenciado por la sociedad, por la cultura, la religión, porque a veces los demás quieren que nosotros vivamos este proceso como ellos quieren, ¿verdad? Y yo he escuchado muchas veces decir, pero mira, eh, te hace mal llorar. ¿Por qué nos va a hacer mal llorar? ¿Por qué? Si cuando lloramos nos descargamos, cuando lloramos nos descomprimimos y nos hace bien. Cuando lloramos con el que está al lado, nos acompañamos, podemos conversar, podemos intercambiar ideas, podemos llevar el sufrimiento adelante juntos, acompañados. Entonces, el duelo es único, personal, y cada persona lo vive a su manera. Algunos quizás son más retraídos, esto va de acuerdo a su estructura emocional también. Entonces, a veces también existe la tendencia a que nosotros llenemos de versículos a la gente. Mira, si está con el Señor, tú tranquila, tú gózate con eso, gózate con eso. O a veces, mira, pero si tú sabes, si tú eres una hija de Dios, ¿cómo estás llorando? ¿Cómo estás llorando? ¿Acaso no tienes fe? Ora más, ora más. Y sabe que lo único que esa persona necesita es una mano compasiva, la escucha activa, que alguien le levante, le escuche, lo abrace y le diga, vamos a salir adelante, te acompaño en tu proceso. Nosotros, hermanos, somos de carne y hueso, sufrimos. ¿Qué pasó con Jesús cuando murió su amigo Lázaro? ¿Qué pasó? Ustedes tienen la respuesta ahí en sus casas. Jesús lloró, Jesús lloró. Tenemos este ejemplo de Dios mismo encarnado en Jesucristo, en la humanidad, ¿verdad? Como nosotros, siendo eh, hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Podemos también deshacernos delante de Dios con nuestra tristeza. Entonces, y esto a veces trae más pesar, el cargar a las personas con esto trae más pesar. Yo sé que mi ser querido está con el Señor, lo sé, pero ¿qué pasa con mi dolor? Y ahí es donde nosotros tenemos que brindar esa ayuda necesaria, que es súper importante. Cuando perdemos un ser querido o algo, nos desarma y duele todo. Duele el cuerpo, las emociones, la vida, la relación con otros, en fin. Y esto también está asociado al tipo de muerte. Por ejemplo, repentina, una enfermedad, suicidio, homicidio, o el lugar que la persona ocupaba en el sistema familiar. Y así el duelo tiene dos grandes objetivos. Primero, reconstruir el mundo de significado. ¿Quién era la persona que falleció? ¿Qué lugar ocupa en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro sistema familiar? Y también reorganizar la vida propia, ¿verdad? ¿Cómo yo sigo de ahora en adelante sin esa persona que no está? Entonces, es tan importante para nosotros no negar el dolor y tomar el tiempo, permitirse estar de duelo, tomar el tiempo para llorar nuestras pérdidas. Y si no nos damos ese tiempo para expresar nuestro dolor, nuestras heridas permanecen ahí, permanecen y a veces maquilladas por un buen tiempo. El dolor, hermanas queridas, el dolor nos roba la fuerza y frecuentemente la misma fuerza que necesitamos para lanzarnos en un nuevo proyecto y plan de Dios. Y durante un periodo apropiado de dolor,
la gracia de Dios cubre esa fuerza o esa falta de fuerza natural que nosotros quizás en un momento no tenemos, ¿verdad? Y durante un tiempo apropiado de dolor, la gracia de Dios cubre nuestra falta de fuerza natural. Quizás no dejamos de sentir tristeza, tristeza profunda en muchas ocasiones, o extrañamos a quien perdimos, pero hay algo que sí es seguro. Dios nos promete descanso y esa es la verdad de Dios y esa es una realidad que no podemos soslayar en ningún minuto. Algo que sí es seguro, que Dios te promete descanso. Entonces, frente a esto, ¿cómo yo puedo pasar del dolor de la pérdida al amor por la vida? ¿Cierto? Primero confiando en Dios en los periodos de cambio y permitiéndose estar de duelo. Confiando en Dios, porque hay muchos cambios, hay mucha quizás desorganización, sin resistir el Espíritu Santo cuando nos impulsa a salir adelante, porque Dios te va a hablar de alguna manera. En la relación que tú tienes con Él, Dios te va a hablar de alguna manera. Entonces, y aquí Dios provee el aceite del gozo para el dolor, da la belleza a las cenizas, ¿verdad? Y Él da resurrección de vida cuando nosotras hemos experimentado la pérdida. Pero hay un detalle tan importante si es que tú le dejas, si nosotros le dejamos, porque a veces no le dejamos que actúe, ¿verdad? No dejamos que Él suavice nuestras heridas, no dejamos que Él vende el quebranto de nuestro corazón. Y es tan importante dejar que el Señor actúe ahí donde nosotras no tenemos las fuerzas necesarias. Mucha gente entonces considera la paz como la ausencia de problemas, como el sentimiento que se experimenta cuando todo marcha bien. Pero la paz del Señor no tiene relación con las circunstancias. En realidad, la paz de Dios viene a nosotros y perdura sin importar cuáles sean las circunstancias de la vida. Entonces, cuando nos apoyamos en Dios, confiando que el Espíritu Santo nos vea completamente, es un aliciente para seguir adelante y Él nos llevará más allá del dolor, de las cenizas y la muerte, al gozo y a la belleza de una nueva vida también. Entonces, queridas hermanas, las pérdidas que ha sufrido siempre serán parte de su historia. Lo que usted ha sufrido, lo que usted ha perdido, no se va a ir. Es parte de su historia. Esa parte que ha hecho lo que usted es hoy, lo que somos hoy día, ¿verdad? Y es legítimo sentir dolor, añoranza quizás cuando recordamos o visitamos lugares que nos recuerdan lo perdido. Y el desafío que se plantea, como dije hace unos minutos, el desafío que se plantea es aprender a vivir con la ausencia. Y también es uno de los desafíos que nosotros tenemos como iglesia, en general, como sociedad, transformarnos en comunidad, afrontando los duelos lo más acompañados posible. Y el acompañamiento es esencial en un proceso de duelo. Y yo he postulado y sigo postulando que nosotros como iglesia debemos convertirnos en verdaderos hospitales, en donde acompañemos, que no quede nadie a la orilla del camino, que podamos ayudar para vendar las heridas, que a veces eso va a significar una inversión, pero ¿sabe qué inversión? Tiempo. Y eso es lo que hoy día el mundo está carente de tiempo, de entregar tiempo a aquellas personas que están sufriendo, porque cuando invertimos en alguien, me refiero, acompañamos, entregamos tiempo, significa también que yo debo apartar un espacio en mi vida, en mi rutina diaria, para dedicarme a escuchar al que está quedando o ha quedado a la orilla del camino. Entonces, iglesias en verdaderos hospitales. Hoy día hay una preocupación a nivel de políticas públicas con el tema post-pandemia en relación a la salud mental. Creo que es súper importante que nosotros nos podamos preparar en esto para ayudar a aquellos que hoy día están pasándola tan mal, con niveles de estrés altísimo, con problemas por el encierro y un sinfín de síntomas como consecuencia de la enfermedad del COVID. Entonces, el consuelo
el consuelo, el consuelo tiene claves. Cuando nosotras vamos a consolar a alguien, tiene claves. Hoy día lamentablemente no podemos tener este contacto físico que tenemos normalmente cuando estamos sin pandemia, que podemos ir a visitar a las personas, en fin. Pero en los momentos porque esto no va a ser para siempre, que podamos estar presentes, el contacto físico es esencial. Cuando yo voy, quizás poner mi mano en el hombro de la persona, o a veces un abrazo, la mirada, el tono de mi voz, sin decirle hazlo así o hazlo así, sino escuchar y guiar también con sabiduría. Y creo que eso nos lo da el Señor en nuestras vidas. Entonces, del dolor de la pérdida al amor por la vida. Una de las formas posibles de enfrentar este proceso de pérdida es considerando también que la pena y el dolor ante la partida de un ser querido es normal. Es normal. Los síntomas, las reacciones que yo tenga por la pérdida de un ser querido son normales. Y en este sentido se puede expresar como parte de este proceso de duelo la rabia, la culpa quizás, la tristeza, que son parte de este proceso y esta etapa, ¿verdad? Y a veces quizás para nosotros el que haya expresión del dolor eh, quizás tiene un componente negativo, pero también hablamos de un duelo fluido cuando hay tristeza, llanto, pensamiento recurrente, hay desánimo. Significa que este duelo está fluyendo porque se presentan estos síntomas. Lo contrario sería, por ejemplo, que lo podemos graficar como un estanque que no tiene salida por ningún lado, y cuando el agua se empieza a acumular en el estanque y no tiene ninguna salida, también hay elementos de ahí que se van descomponiendo, y si nosotros no dejamos fluir el agua, eso se transforma en otra cosa. Entonces, la función la función más bien no es secar el río, sino retirar todo lo que se está estancando en ese río. Entonces, cuando usted vea que una persona está eh, con pensamientos recurrentes, recordando a su ser querido, con tristeza, llanto, desánimo muchas veces, porque a veces el dolor es tan duro que la persona no tiene ni siquiera ganas de levantarse de su casa, de su cama. Entonces a veces va a otro lugar porque le invitan para que tome aire, converse con alguien, en fin, pero es el desánimo, es una de las características de un duelo fluido. Entonces, qué importante esto, que nosotros nos fijemos, quizás estas son pequeñas herramientas como para poder mirar a quién está atravesando un proceso de duelo. Hay algunas tareas a considerar según algunos teóricos en cuanto al proceso del duelo. Entonces, antes de eso, quisiera mencionarles que en lo personal ha sido difícil este último tiempo para mí, para mi familia, porque perdimos a mi mamá. En enero de este año murió ella de un paro cardiorrespiratorio, eh, después de haber luchado con el contagio del COVID. Ella volvió a casa ya dada de alta, y sin lugar a dudas sus órganos fueron afectados. Ella tenía una patología cardíaca y otras patologías más, y pasado 3 días en casa ella falleció. Entonces fue difícil, obviamente, el tiempo del funeral en pandemia. No estuvimos acompañados, solamente la familia, pero íntima, éramos ni siquiera 10 personas, pero el Señor nos dio la posibilidad. Mire qué bueno fue Dios. Dentro de todo esto, su certificado de defunción no decía COVID, decía paro cardiorrespiratorio. Entonces eso nos dio la posibilidad de ir a despedirla, dejarla en el cementerio, hacer una pequeña ceremonia fúnebre para despedirla. Y eso trajo tranquilidad a nosotros también como familia. Luego de eso nos quedamos en la quinta región, y a los 3 días de haber estado de haber sepultado a mi mamá, eh, empezaron los síntomas del COVID y todos estábamos contagiados.
todos. Entonces, se activó el protocolo y nos llevaron a una residencia sanitaria, a mi esposo, a mis hijas y a mí. Y yo tenía la carga viral mayor, por lo tanto me separaron de ellos. Eh, Fueron momentos muy duros porque estuvimos separados de habitaciones, ellos en un piso, yo en otro. Y la verdad que fue un tiempo muy difícil, muy estresante, con toda la pena que significaba la tristeza de la pérdida de mi mamá hacía unos cuantos días. Y yo sentía como que había pasado todo tan rápido y en un momento estaba sepultando a mi mamá y en otro momento estaba sola en una habitación en un lugar que no había visitado jamás. Entonces, había mucha desorganización en mi cabeza por todo lo que había pasado y obviamente mucha tristeza, mucha pena y mucha quizás inseguridad porque no sabía lo que iba a pasar mañana porque los síntomas empezaron a acrecentarse y de repente me llamaba mi esposo de la otra habitación, viene el doctor, me subió la presión, viene el doctor, Isidora está con presión alta, mi hija de 17 años con presión alta. Entonces era todo un estrés altísimo que teníamos durante todos esos días. Entonces había mucho llanto, había mucho pensamiento recurrente, recuerdos, en fin, y desánimo. Pero ¿sabe qué? El duelo estaba fluyendo, aunque era todo adverso, pero el duelo estaba fluyendo. Entonces, no estaba estancado, no se había estancado nada, fluía y fluía. Entonces, y obviamente no puedo dejar de mencionar que la presencia del Señor, su presencia estaba ahí sosteniéndome cuando mis fuerzas no daban para más. El Señor me sostenía, nos sostenía a través de la oración también del pueblo de Dios que estaba ahí 100% apoyándonos, ya sea yendo a dejar algo al hotel o también orando por nosotros. Entonces, frente a todo esto que nosotros vivimos, del dolor de la pérdida al amor por la vida, ¿cómo yo puedo mirar hacia adelante, ¿cierto? Uno de los aspectos importantes es aceptar la realidad de la pérdida y eso requiere un trabajo. Por eso muchas personas también en un proceso de duelo hacen un trabajo terapéutico porque a veces existe algo que se llama desesperanza. Cuando hay desesperanza, eh, no hay propósito en la vida de la persona. Y la desesperanza inunda el corazón y no permite el avance. Entonces, qué importante es aceptar la realidad de la pérdida. Mi mamá falleció, mi mamá murió y no volverá a estar a mi lado. Eso es la realidad. Pero esto también requiere un trabajo, ¿verdad? Especialmente para aquellas personas que les cuesta muchísimo aceptar esto. Expresar eh, expresar mi dolor y mis emociones. Estas son algunas de las tareas a considerar entonces, expresar mi dolor y mis emociones. La primera era aceptar la realidad de la pérdida, afrontar el dolor, la rabia, la culpa, la pena o la ambigüedad. Eso requiere un trabajo también, requiere un acompañamiento, requiere un apoyo, requiere que alguien te escuche lo que te pasa, lo que te duele. Adaptarse al medio, número 3, al medio sin el fallecido, adaptarse que la persona ya no está, tengo que adaptar mi medio, adaptar mi lugar, ¿verdad? Y eso a veces lleva la muerte a cuestionar los valores, las creencias y también tiene una posibilidad, genera una oportunidad de asumir roles distintos de ahora en adelante, desarrollar nuevas habilidades, cosas que ya no hacía antes, que se pueden llegar a hacer, y recolocar emocionalmente al fallecido. Nunca olvidaremos a quien está, pero a quien murió, ¿verdad? Nunca lo olvidaremos. Pero en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que vuelven a casarse, eh, puede volver a amar, por supuesto, y seguramente nunca va a olvidar a la persona que fue su esposo o su esposa antes, ¿verdad? Entonces, volver a amar sin dejar de amar, sin dejar de reconocer a quien
yo perdí. Entonces hoy día las tareas, estas tareas que yo les acabo de mencionar, se han visto alteradas por la pandemia. Entonces, en este desafío del dolor de la pérdida al amor por la vida, ¿cómo nosotros podemos también hacer frente a esto en pandemia? Ha sido complicado y le quiero dar rápidamente por qué ha sido complicado. Por ejemplo, en el punto 1, aceptar la realidad de la pérdida ha sido complicado porque no se ha podido ver el cuerpo, no se ha podido despedir a la persona. En el punto 2, de expresar las emociones y el dolor, se ha vivido el duelo en soledad. No se ha recibido consuelo, cosa que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer, y como sociedad latinoamericana aún mayor. Hay otras culturas que viven sus ceremonias, sus ritos de otra forma. Nosotros no, nosotros acompañamos. Se dice un dicho popular que la gente a veces se ve en los funerales y en los matrimonios, ¿verdad? Entonces, número 3, adaptarse al medio sin el fallecido. La vida está desorganizada por la pandemia. Entonces, qué importante es también que en medio de esto también nosotros podamos, ya sea organizar una videollamada, un mensaje, en fin, y recolocar emocionalmente al fallecido. También se ha visto alterado porque la ausencia de ceremonias, de rituales religiosos que finalmente se transforman en el acompañamiento, no existen, y eso da sentido a la pérdida. Entonces, en algunos casos, pensando esto del dolor de la pérdida, el amor por la vida, en algunos casos va a ser necesario restaurar el sentido de la vida, y para ello eh, utilizar las herramientas disponibles para atravesar este camino del duelo, este valle de las lágrimas, reconocer la pérdida de manera paulatina, y también, especialmente con los niños, que a veces es difícil explicarles o que entiendan, o que ellos en su fuero interno puedan entender lo que significa la pérdida. Para ellos, por ejemplo, no entienden lo que es la irreversibilidad de la muerte y otros aspectos también que son importantes. Hay cambios en sus rutinas diarias también. Entonces, importante del dolor de la pérdida, el amor por la vida, observarse, permitirse, aceptar ayuda externa. Por ejemplo, que alguien vaya y te ayude a cocinar, alguien vaya, te ayude a hacer aseo, alguien vaya a tu casa, te compre algo y lo lleve, o algún trámite, en fin. Acepta la ayuda, ¿verdad? Eh, es súper importante esto. Eh, a veces en especial con los adultos mayores, a veces el duelo se complica y es muy frecuente que se instale la tristeza constante, la ansiedad, y a veces este sentido, esta sensación de desorientación, de descontrol, en fin, ¿verdad? Y se acrecenta también esa sensación de soledad y de inseguridad también. Entonces, frente a un proceso de duelo, yo siempre recomiendo que hagamos algo que es muy sencillo: contar a otros tu experiencia. Y ahí se desprenden dos aspectos súper importantes. Uno, que nos da la oportunidad de centrarnos o darnos cuenta dónde estamos, ¿verdad? Cuánto hemos avanzado, dónde vamos en este recorrido. Y lo otro, que también nos ayuda a llevar consuelo de ese que nosotros hemos recibido, llevar consuelo a otros, del que tú y yo hemos recibido en algún momento. El duelo es un proceso de cambio, y con la muerte termina una vida, pero no una relación. Entonces, esta se modifica de una relación de presencia a una relación de ausencia. Ya no está la persona, pero que alguien ya no esté, ¿verdad? Esa persona que nosotros amamos, que no esté, no nos obliga a olvidarlo, ¿verdad? Alguien que sigue presente en nuestras vidas. Si vamos a la palabra del Señor, encontramos versículos que realmente nos alientan, versículos que nos dan ánimo, versículos que van en un momento duro, difícil, va a ser un bálsamo para nuestra vida. Y también nos llenan de esperanza.
nos llena de esperanza la palabra de Dios cuando nos invita a mirar más allá, ¿verdad? Porque lo que nosotros sufrimos hoy día, quizás como dice aquí la palabra del Señor, que es tan real, y el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 18, y les dijo, estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos, y aquí viene una parte escatológica, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Eso es lo que un día nosotros recibiremos, estaremos en la presencia del Señor y allá no habrá más dolor, más llanto, no habrá esta tristeza por la que atravesamos cuando perdemos a alguien. Pero hoy día estamos aquí, en esta tierra. Entonces es tan importante que podamos aferrarnos en primer lugar a Dios cuando pasamos un momento de pérdida. Y eso es esencial para nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y la esperanza, ¿verdad? De la vida eterna, ¿verdad? La confianza más bien, la seguridad absoluta que nosotros un día estaremos con el Señor. Porque al recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? También nos llena de seguridad el saber que Él fue a preparar lugar para nosotros. Entonces, estos sufrimientos por los que ahora pasamos, si bien es cierto, no se comparan con la gloria venidera, pero son sufrimientos que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿cómo los vivimos? ¿Qué hacemos con el duelo? ¿Cómo podemos pasar del dolor de la pérdida al amor por la vida? Centrándonos en todo esto que les he mencionado anteriormente. Así que les dejo con esto, queridos hermanos de la iglesia de Las Condes, y un gusto para mí, un honor poder compartir este tema que me apasiona y espero que podamos seguir compartiendo. Si alguna de ustedes tiene una duda también o algo que decir, también está disponible mi teléfono para que puedan llamarme. Así que les dejo con esto y espero en el Señor que pueda ser de alguna ayuda para sus vidas.